Bien, todo bien. Buenas, buenas, Juan Cruz para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, Juan Cruz? Manda mensajes. No, no lo conocemos a Juan Cruz. Yo siento que es un chico de Pellegrini me parece que es él, pero no estoy segura porque nunca dio la cara tampoco. Emanuel, Ese es Mica, ¿todo bien? ¿bien y vos? Bien, bien, bien. ¿Van a decir que tienen frío? Ah, está en el gimnasio. Sí, Juan Cruz, vos sos de Pellegrini, ¿no? A ver, contestame eso. A Tavi no lo conocemos, Joel hoy está de guardia, Jorgito tampoco da la cara nunca, pero bueno, lo vamos a dejar, ya lo conocemos a Jorgito. Y Priscila tampoco. Sí, sí, de Pellegrini, sí, Juan Cruz, eres tú. Bárbaro. A ver si alguien más escribe. Hola, Mica, yo no prendo la cámara porque no anda y estoy comiendo. Hola, soy Elías. Todos mandando mensajes por ahí. Bueno, chicos, bienvenidos, escuchen, presten atención, ya que están ahí de fondo, coman tranquilos, pero vayan atendiendo a lo que nos compete. Vamos a ver si puedo compartirles acá el documento que no se los mandé, se los tendría que haber mandado, pero no lo hice, así que lo voy a compartir acá y luego se los paso, ¿ok? Bien, hoy vamos a hablar de los músculos porque queríamos saber, digamos, profundizar un poco más todo el tema de... para, que quiero compartir, no absolutamente todo, sino una parte. Todo el tema de los músculos, que nos quedó pendiente la resistencia, no terminamos, nos habíamos quedado en intermitente. ¿Se acuerdan ustedes de que quedamos en intermitente, que tenemos que profundizar a la vez que queríamos llegar un poco más en profundidad a lo que es la resistencia y lo que se necesita para la contracción muscular, que era importante por el tema de que podamos diferenciar resistencia aeróbica de resistencia anaeróbica. Bien, vamos a arrancar con el tema de los músculos, ¿sí? Que dice que pueden ser lisos, esqueléticos y cardíacos. Esto refiere a los tipos de músculos que tenemos en el cuerpo. Los lisos son más bien aquellos voluntarios que actúan por sus propios medios para funcionar, como por ejemplo el estómago, los intestinos. Todos esos órganos son músculos, son denominados músculos dentro del organismo también. Son involuntarios, actúan en base al estímulo que reciben, pero el estímulo es voluntario también, ¿sí? Funcionan por sus propios medios. Después el otro que tenemos muy importante es el corazón, que es el músculo que nos permite que la sangre llegue hacia todo el cuerpo, ¿sí? Que también cumple una función muy importante a la hora del entrenamiento. Y también tenemos los músculos locomotores o esqueléticos, que son los que usamos de manera voluntaria, ¿sí? El movimiento de estos los producimos nosotros con la información que enviemos desde el sistema nervioso central. ¿Qué diferencia hay entre estos? Que, por ejemplo, el liso, como todos seguramente alguna vez han consumido a lo mejor riñón o alguna carne así bien lisa, bueno, estos músculos son similares a esa textura, digamos, a esa composición. El corazón es estriado, el corazón ya se asemeja un poco más al músculo esquelético y el músculo esquelético es estriado en su totalidad, que es el que tiene el permiso de la contracción muscular para responder a los diferentes estímulos. Acá, dentro de los músculos que ustedes están pudiendo ver, háganme seña que están viendo. Ven, bárbaro. Acá voy a agrandar un poco la imagen para que lleguemos a ver un poquito más los músculos que en la primera imagen que les coloqué no se ve de manera bien nítida, pero bueno, los vamos a ir viendo.
Los que nos interesan a nosotros son los más grandes del cuerpo, que entre ellos están en esta ubicación el cuádriceps, todo lo que se llama bíceps, tríceps, cuádriceps. Por ejemplo, el isquiotibial se llama bíceps femoral. El bi, el tri, el cuá significa cuántos grupos de fibras musculares tiene, cuántas fibras musculares son, ¿sí? Por ejemplo, el cuádriceps, como bien lo dice, son cuatro fibras. Los gemelos, a diferencia de todos los demás, son dos y son idénticos. Los únicos músculos que tenemos iguales son los gemelos. Bien, que están ubicados en la parte posterior de la pierna baja. Delante está el flexor tibial le llaman, perdón, le llaman bíceps tibial, que sería el que está, el que permite la extensión y la flexión del pie. Ahora, si ustedes estiran y flexionan el pie, van a ver que se inflama. Bueno, ese es el tibial, ¿ok? Los gemelos están por detrás. Después, en la parte superior de la pierna tenemos de la parte de frente y una parte en la lateralidad los cuádriceps, que son cuatro fibras que se cruzan, ¿sí? Después, en la parte interior de la pierna tenemos el aductor, que muchas veces es uno de los músculos que más nos complican, ¿sí? Ahí, entre el aductor y el abdomen, bien ahí, en la parte baja de la cadera, se encuentra también no se me viene el nombre ahora, pero el piramidal, se llama piramidal. Está ahí como sosteniendo también el aductor y ese es el que muchas veces sucede que a los varones se les complica o le agarra una pubalgia o demás, porque es uno de los que más activa a la hora del impacto con la pelota, ¿ok? A la hora de patear, el aductor y el piramidal son los que se activan para hacer ese movimiento. Son como los primeros que arrancan a la hora de hacer el impacto con la pelota. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien, en la parte posterior de la pierna tenemos el glúteo, ¿sí? Y después, en la espalda, en la parte baja se encuentra el dorsal ancho, ¿sí? En la parte posterior se encuentra el trapecio, que tiene una forma triangular. Después tenemos el deltoides, que es el músculo que está en el hombro, ¿sí? El deltoides es el medio, el posterior el que está para atrás y el de adelante se llama el frontal. Son tres fibras las que componen el deltoides, ¿sí? La que permiten el movimiento de llevar el brazo hacia adelante, llevarlo hacia el lateral y llevarlo hacia atrás. Y también tenemos el tríceps, que son tres fibras musculares y bueno, en la parte frontal está el bíceps y acá está el flexor y extensor de los dedos. Supinador y pronador, o sea, el que permite la rotación de la muñeca para un lado y para el otro. Bien, creo que no me olvidé. Ah, bueno, y la parte frontal tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor que está más chiquitito ahí, que engancha más al brazo, digamos, y después el abdominal recto, el abdominal oblicuo y los abdominales inferiores, ¿ok? Para la zona media hay muchos ejercicios de rotación y está bueno combinarlos con la posición del caballero, que sería, por ejemplo, una pierna apoyada en el piso y una rodilla apoyada en el piso y la otra rodilla en 90 grados. Esa es la posición del caballero, como cuando el hombre le pide matrimonio a la mujer, que se arrodilla. Bueno, esa es la posición del caballero. En esa posición se activa muchísimo tanto el oblicuo como también la parte dorsal, o sea, también la zona de la espalda. Ejercicios de rotación son muy importantes. Recuerden que muy pocas veces en la disciplina nuestra que es el fútbol, el futsal, la espalda se mantiene recta, o sea, la espalda está todo el tiempo en movimiento para recuperar, para salir, para... La espalda trabaja un montón y también hay que tenerla en cuenta a la hora de entrenar, obvio. Bien, bueno, acá detallamos un poco mejor los que le nombraba de la pierna. Cuádriceps femoral, el sartorio también está bien chiquito ahí sobre el cuádriceps y se engancha a la cadera. Tibial anterior, ¿sí? Bueno, el extensor y flexor de los dedos, que está un poquito más abajo. Bíceps femoral le llama y nosotros le decimos isquiotibial, siempre lo nombramos así. El isquiotibial es es el más largo del cuerpo, se prende en la cadera, pasa todo por atrás de la pierna, se mete por el centro de la pierna y termina enganchado en el tendón de Aquiles.
¿sí? El gemelo le hace una banda de compañía y es el que se recibe más el esfuerzo en la zona baja de la pierna, pero el isquiotibial es el más largo, llega hasta allá. Ese es el más importante de estimular, tanto con peso muerto, elevaciones de cadera, las elevaciones unipodales, elevaciones en BOSU, elevaciones con cajón, con peso. Hay que estimularlo siempre al isquiotibial. Nosotros, yo siempre digo algo que es lógico, que creo que ya se los mencioné, que nosotros el que tenemos más siempre a la respuesta del estímulo es el cuádriceps, porque la mayoría de las personas lo único que hacemos es caminar. Entonces el cuádriceps es el primero que activa para dar el paso, entonces a la hora de hacer un ejercicio de sentadilla o subidas al cajón o lo que sea, el cuádriceps va a ser el primero que va a estar ahí disponible para cumplir el objetivo porque es el más estimulado. Bien, y bueno, los gemelos y el glúteo, menciona. El glúteo también es muy importante. El glúteo, lo que tiene el glúteo, que nosotros por ahí, los varones no son tanto de estimularlo, es que el glúteo es el que ayuda al aductor y al piramidal a trabajar más cómodo. O sea, cuando yo le pego a la pelota, si yo tengo un glúteo bien fortalecido, el glúteo va a ayudar a la hora del impacto, no va a tener que hacer solo el trabajo el aductor y el piramidal. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo una lesión de una pubalgia, tengo una persona que tiene una pubalgia continua, tengo que estimularle muchísimo el glúteo para que el glúteo active para hacerle soporte a la zona que está, en este caso, lastimada. Bien, ahora ya nos metemos a las fibras musculares, que esto sería el desarrollo del músculo, agarramos un gemelo y lo abrimos y vemos cómo se ve por dentro, ¿ok? Que acá esto lo usamos para llegar a la parte del metabolismo que sucede acá adentro para la contracción muscular y por qué es aeróbico y anaeróbico, ¿ok? Bien, el músculo a través del tendón se prende en el hueso. Sí, eso también está más que claro. Los tendones son los que sostienen al músculo y al hueso y los ligamentos son los que permiten también rotaciones, ¿ok? Vieron que los ligamentos siempre cruzan, son como bandas que cruzan delante del tendón y que se terminan de abrazar al hueso. Bueno, los ligamentos cumplen también esa función. Bien, acá tenemos el músculo, ¿sí? ¿Qué sucede dentro del músculo? Dentro del músculo tenemos una fibra muscular, otra fibra muscular, otra fibra muscular, muchas fibras musculares, ¿sí? Dentro de esa fibra muscular, ¿sí? Se encuentran las miofibrillas, que son estas chiquititas. O sea, es como decir, te agarro 10 sorbetes, los ato, otros 10 sorbetes, los ato, otros 10 sorbetes, los ato, y así. Y cada sorbete dentro sucede algo que permite la contracción muscular, ¿ok? Todo lo que sucede dentro de esta miofibrilla, ¿sí? Acá tenemos los vasos sanguíneos, que son los encargados de traer sangre, de traer sustancias, lo que necesita el músculo. Y bueno, cada fibra tiene el fascículo, sería cada fibra en general, ¿ok? Es como sacar, 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 sacar. Bien, ¿qué sucede con estas fibras musculares? A ver si puedo bajar un poco más rápido. Bien, acá está. También es la misma imagen, ¿sí? Lo que ahora voy a hablar del sarcolema, de la mitocondria, el núcleo y eso también se los quería mostrar así. Bien, acá tenemos una miofibrilla dentro de una fibra muscular, ¿sí? En la fibra muscular, digamos, la membrana que lo recubre se llama sarcolema. Las mitocondrias son organelas que están sueltas ahí, que están digamos, sueltas dentro también de la fibra. Y tenemos un núcleo, que el núcleo es como el principal componente de la célula, porque contiene el ADN digamos, la memoria genética sucede ahí en el núcleo. Bien, el sarcolema es la membrana que rodea la fibra, ¿ok? Y acá está el citoplasma. Yo el otro día les hablaba mucho cuando hablábamos de resistencia, que muchas veces para producirse la contracción, la mitocondria no está activa, porque a lo mejor hacemos un entrenamiento de la fuerza, ¿ok? Vamos a hacer una sentadilla. Entonces la mitocondria no se va a despertar por la sentadilla que yo quiera hacer. ¿Qué va a haber? Dentro de este citoplasma
van a encontrar organelas que las van a tomar para la función de la contracción, ¿ok? Están ahí sueltas en el citoplasma. Bien, las miofibrillas, que es la chiquitita, es, bueno, el filamento que contiene la actina y la miosina. Eso sí lo tenemos que tratar de ir acordando. Actina y miosina, ¿ok? Que son las dos que van a cumplir la función de la contracción muscular. Después tenemos el retículo endoplasmático, que es la red que almacena y libera calcio necesario para la contracción. El retículo endoplasmático está acá dentro de la miofibrilla, ¿sí? Y es la que va a liberar el calcio, porque vamos a necesitar de calcio para que se produzca la contracción. Bien, acá tenemos a las mitocondrias, que ya las mencionamos, que es la que produce energías para la contracción. Acuérdense que la mitocondria activa con el oxígeno, ¿ok? Y el núcleo, que bueno, es como les decía recién, contiene el material genético de la célula. Em, Acá estamos adentro de una miofibrilla, ¿sí? Está la actina, está la miosina, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Estas pelotitas que están ahí a las vueltas son calcio, ¿sí? Este calcio se prende al cilindro que tiene que rodea la actina y permite que eso gire y al girar abre la miosina, ¿ok? Como que se activa. Eso gira y le hace como que la desbloquea, la destraba. Y la miosina va a actuar como un bracito que se va a prender ahí y va a hacer fuerza para empujar, ¿ok? Eso es dentro de la fibra muscular, ¿sí? La actina activa, la miosina se prende y empuja. Entonces hace que todas las miofibrillas, digamos, dentro del estiramiento provocan esto, ¿sí? La otra vez la unión, la contracción, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Háganme una seña o algo. Vamos bien, bárbaro. Eso es lo que sucede. La actina se pega, la miosina se pega a la actina y empuja. Se pega a la actina y empuja. Se pega a la actina y empuja. Ahí se produce el- la contracción y se produce el metabolismo muscular, ¿ok? Acá se ve, en el gráfico de arriba, se ve como la miosina está desprendida de la actina, ¿ven? Lo verde es la miosina, lo rojo es la actina. Acá eso sería un músculo relajado. El músculo en relajación se mantiene así, ¿ok? Y con la contracción se produce eso, de que la miosina se prende y trae, se prende y trae, se prende y trae, se prende y trae. Entonces se juntan las dos para provocar la contracción. Bien, seguimos entonces con los tipos de fibras musculares. Que esto también hay que tenerlo en cuenta porque acá ya nos metemos en lo que a nosotros nos interesa para relacionarlo con la resistencia. ¿Ok? Hay dos tipos de fibras musculares, acá menciona tres porque cuando se combinan las dos forman la tercera, ¿ok? Están las fibras de tipo uno que son oxidativas lentas, que son chiquititas, chiquititas y tienen mucha mioglobina, ¿sí? Tienen oxígeno. Y también muchas mitocondrias que también es como les decía, son las que producen energía a través del oxígeno. ¿Ok? Son resistentes a la fatiga y adecuadas para las actividades de resistencia. Esto, como ya veníamos mencionando, resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, esto refiere a la resistencia aeróbica, ¿ok? Estas fibras están casi siempre preparadas para este tipo de esfuerzo, un esfuerzo aeróbico. Bien. Después tenemos las fibras tipo 2A, que son oxidativas glucolíticas rápidas. Dice que son intermedias en velocidad y en fuerza y tienen una buena resistencia a la fatiga, ¿ok? Estas serían las intermedias. Y después tenemos las fibras tipo 2B, que son glucolíticas rápidas, son las más grandes, tienen poca mioglobina y mitocondrias, se fatigan, pero son ideales para la actividad de fuerza y potencia. Dentro de la fibra muscular, lo que tenemos que saber es que las más blanquitas, ¿sí? Cuando uno ve un músculo, a ver si lo podemos ver en las imágenes que puse arriba, ven que acá tenemos rojo, blanco, bueno, la mayoría de los músculos
se mantiene así. Lo más blanco vendría a ser la tipo 1, ¿ok? La que tiene más resistencia a la fatiga. Y la roja vendría a ser la tipo 2B, que sería la que tiene más resistencia a la fuerza y a la potencia. Bien, y acá traje para explicarles un poco el metabolismo muscular, ¿ok? Bueno, el metabolismo muscular son los procesos que funcionan dentro de la contracción, ¿sí? Son los que generan energía, principalmente en forma de ATP. Son necesarios para la contracción muscular y otras funciones celulares. Estos procesos incluyen la oxidación de carbohidratos, grasas y proteínas, así como la síntesis y degradación de componentes celulares. Bien, como acá lo explica, el metabolismo muscular se puede dividir en varias etapas. ¿Por qué? Porque depende el esfuerzo que yo haga, depende el sistema que se va a activar, ¿ok? La fuente de energía. Los músculos pueden obtener energía de diferentes fuentes, como la glucosa de la sangre o el glucógeno muscular, los ácidos grasos de la reserva de grasa y las proteínas. Bien, acá cuando comienza a producirse el metabolismo, las fuentes de energía, ¿sí? Son lo que uno consume, ¿ok? O reserva que tengamos en el organismo. Glucosa, ácidos grasos y proteínas. Bien, la glucólisis es el proceso que convierte la glucosa en piruvato, produciendo una pequeña cantidad de ATP en ausencia de oxígeno. Bien, ¿qué pasa acá? El piruvato sería como la enzima que, digamos, el piruvato sería como lo que se convierte de ese ácido graso o de esa proteína, ¿ok? Yo, por ejemplo, me alimento de proteína, voy a hacer un esfuerzo para convertir en piruvato. Y el piruvato me va a servir para fuente de energía también. Bueno, y cuando hay pequeña cantidad de ATP en ausencia de oxígeno, ¿ok? No hay oxígeno, entonces activamos con esto. Bien, el metabolismo aeróbico, que este sí tiene presencia de oxígeno, el piruvato que se convirtió antes y los ácidos grasos se metabolizan a través del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria generando una gran cantidad de ATP. O sea, si yo hago una resistencia aeróbica, salgo a correr o lo que sea, digamos, el piruvato, los ácidos grasos, la energía que yo tenga ahí disponible, van a generar ATP a través de esos componentes sumándole el oxígeno, ¿ok? Necesita oxígeno. Bien. El sistema de fosfocreatina, que digamos, cuando uno empieza el esfuerzo, tiene como una reserva, ¿sí? De ATP, entonces permite que no se active aún el sistema de energía, sea aeróbico o anaeróbico. Sería como la reserva, ¿sí? Lo primero que tengo acá es esto, lo voy a agarrar y con esto arranco. Después, si me alcanza para seguir, no sé, pero para empezar, por lo menos con eso estoy bien, ¿ok? A lo mejor hago 10 sentadillas y estoy óptimo con lo que tenía con el sistema de fosfocreatina nada más, no necesito activar nada más que eso. Bien, y el ATP es la principal fuente de energía que utilizan los músculos para la contracción. El ATP sería adenotrisfosfato, ¿sí? Que es como una cadena de un adenoide más tres de fosfato, ¿sí? Son cuatro, tres de fosfato más una de adenoide. Y cada vez que sucede la contracción muscular, se pierde uno de los fosfatos, digamos, lo agarra una enzima, lo parte, lo divide, el fosfato se junta con una creatina o se junta con un piruvato, con lo que sea, y ahí vuelve a generar el fosfato que falta para volver a la cadena. O sea, se desprende, trabaja, vuelve. Se desprende, trabaja, vuelve. Y bueno, la regulación, el metabolismo muscular está regulado por varios factores como la actividad muscular, la disponibilidad de sustratos energéticos y las hormonas. Bien, acá explicamos el ATP cómo va surgiendo en base a la contracción muscular. Bien, cuando empieza a surgir la contracción que el ATP activa,
lo primero que sucede es la glucólisis, que es lo que inicia la degradación de la glucosa y genera el piruvato, ¿sí? Eso es lo primero que sucede, la glucólisis, la transformación de glucosa en piruvato. Después, sucede el ciclo de Krebs, que el piruvato entra en las mitocondrias, se transforma en acetil-CoA y bueno, después se oxida en el ciclo de Krebs y produce más. Todo esto serían las sustancias que son precursoras para el ATP, ¿sí? Adenoide, adenofosfato y demás. Bien, después sucede la cadena de transporte de electrones. Bueno, todo esto, los electrones son transferidos a través de membranas, a través de mitocondrias, ¿sí? Y ahí se genera em, digamos, se tiran estos protones al citoplasma y todos las enzimas que están ahí los toman para generar la energía. ¿Ok? Bien, luego se encuentra la fosforilación oxidativa, que es el proceso de la cadena de transporte de electrones, y la síntesis del ATP, bueno, por ATP-PC. Lo que les explicaba recién de que se separa una de fosfocreatina, de uno de fosfato, se junta con creatina y vuelven a generar otro ATP. Bien, y otras vías de producción, las mitocondrias son la principal fuente, o sea que siempre la mitocondria va a ser la primera que se active, sobre todo en la resistencia aeróbica, y cuando no hay oxígeno, digamos en ejercicio de esfuerzo de potencia, se activa la, mm, el ATP para generar la energía a través de glucógeno, con la glucólisis y demás. Bien, volvemos a empezar. Es medio complejo toda esta parte de química, ¿no? A mí la verdad que de todo lo que hice en la carrera, esta parte fue la que más me costó un poco porque, bueno, la parte de química nunca me fue mi fuerte. Así que bueno, dentro de lo que sucede en la fibra muscular pasa esto, ¿sí? Tenemos la función, el metabolismo muscular, la creación de energía. Bien, vamos a concentrarnos entonces en las fibras de resistencia, las oxidativas lentas, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos relacionar con lo que vimos de resistencia aeróbica o resistencia anaeróbica. A ver si lo encuentro. Ay, chicos, ustedes ven mi foto todo, ¿no es cierto? Les voy a dejar de compartir, me ven ahí en vestido. Ahora te veo a vos, Emanuel. Bien, vamos a ver si encuentro lo de resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Eso lo hicimos, ¿no? ¿O no llegamos a descifrarlo? Así las relacionamos con el músculo. A ver si lo encuentro acá, en mis apuntes. No. Sí, lo tengo acá como que lo digo. Resistencia general. Bien, lo vimos el otro día en resistencia general. Hablamos de que según la masa muscular involucrada, a ver que no los veo más, acá están. Si se ponía en juego.
una cantidad de músculos. em, Podía ser general o local, también podía ser aeróbica o anaeróbica y a su vez dinámica o estática. Eso es lo que vimos el otro día de resistencia general, ¿ok? Según la prevalencia del sistema energético, la resistencia general puede ser aeróbica y se utiliza el oxígeno disponible suficiente para la combustión. ¿Ok? Acá vamos a tratar de relacionarlo con lo que estuvimos viendo recién. Si yo tengo ausencia de oxígeno, ¿qué va a pasar? Van a activar las fibras de tipo 2B, ¿ok? Bueno, esto no me quiere ayudar tampoco hoy. Em, que son las que tienen ausencia de oxígeno, ¿ok? Entonces, bueno, hoy me compliqué toda con esto, que no puedo hacer absolutamente nada. A ver, ahí lo cerré. Ah, me pasa esto. Bien. Las fibras tipo 2B, las glucolíticas rápidas, son grandes y tienen poca mioglobina y mitocondria, ¿ok? Esas fibras son las que van a activar cuando haga una contracción anaeróbica, ¿ok? Y que no tiene la presencia de oxígeno, o sea, no necesita del oxígeno para generar el ATP, ¿ok? Esas fibras siempre se las arreglan con lo que encuentran en su alrededor, ¿ok? Vieron que veíamos la miofibrilla que tenía el citoplasma ahí a la redonda, ¿sí? Bien, no necesita que la mitocondria la provea de oxígeno. Agarra lo que tiene ahí a través del sistema de creación de energía, ¿sí? Agarra la glucosa, agarra los ácidos grasos, agarra las proteínas, todo lo que tiene ahí alrededor y a través de eso produce la energía. Esa es la resistencia anaeróbica, ¿ok? Fibras tipo 2B. Fibras tipo 1 son aquellas que van a ser las primeras en activar a la hora de una resistencia aeróbica. ¿Qué contienen a diferencia de las otras fibras? Tienen mitocondrias y tienen mioglobina, o sea, la mioglobina es lo que permite la reserva de oxígeno. Entonces, cuando se active esta fibra, em, primero se va a usar lo que tengamos ahí de reserva en la mioglobina y después a través de la mitocondria vamos a tomamos también todo lo que es glucógeno, lo que es proteína y demás, pero lo vamos a combinar con oxígeno para la creación de ATP. Entonces, ahí se activa la parte cardiorrespiratoria, la cual me provee la circulación necesaria para que a cada instante o a cada necesidad yo pueda generar ATP a través del oxígeno. Por eso la actividad de resistencia siempre cansa mucho más que una de resistencia anaeróbica, ¿ok? Lo aeróbico siempre cansa mucho más porque el corazón está trabajando un montón para que esa circulación se permita. Y las fibras tipo 2 que son las oxidativas glucolíticas rápidas, son intermedias en velocidad y en fuerza y son de las más resistentes a la fatiga, ¿sí? La combinación de ambas dos. Bien, ahora, ¿cómo se produce el ATP? A través de estas combustiones que se producen dentro de la miofibrilla, ¿sí? Todo lo que sea
Todo lo que sea para resistencia aeróbica, recordamos eso, no hay presencia de oxígeno, perdón, hay presencia de oxígeno continuamente y la mitocondria es la encargada de hacer esta, digamos, de proveer este oxígeno para que el metabolismo suceda. Y en anaeróbico no sucede eso. En lo anaeróbico, digamos, no hay presencia de oxígeno, no se necesita del mismo para poder producirse la contracción. ¿Las dos fibras musculares son importantes? Sí, las dos por igual, porque los mejores rendimientos se van a producir con las dos activas. Como hablábamos el otro día, ¿necesito entrenar fuerza y hacer resistencia? Sí, las dos son válidas. Siempre son las dos válidas por el hecho de que em, tengo más fuerza, tengo más velocidad, tengo más resistencia, obvio que voy a ser más potente aún y me va a convenir muchísimo para la hora del rendimiento deportivo. Bien, a ver que me volví a perder acá. Acá estoy de vuelta. Y nos habíamos quedado en intermitente. Bueno, ¿qué me cuentan de eso? ¿Lo entendieron más o menos? Yo creo que hasta en un momento me trabé hasta yo misma también. Se me ata la rama. ¿Ustedes qué onda? ¿Lo entendieron más o menos? Sí, después también es cuestión de leerlo a lo mejor más tranquilo en casa, escribiendo o repasándolo por ahí. Es un poco más Sí. fácil. ¿Alguno tuvo química ahí en su vida? ¿Hicieron química? Yo nunca tuve química en la escuela. Tuve química ni siquiera en el profesorado. Soy media mala con la química. Bien. Bueno, vamos con entrenamiento intermitente. ¿Ok? Esto no se los pasé, así que bueno, lo vamos a ir viendo. El otro sí, ahora se los paso cuando terminemos la clase. Vamos a meternos un poquito con intermitentes. El otro día medio que adelantamos un poco con el tema de trabajar 15-15, 20-20, 10-20. Creo que no sé, me parece que tampoco lo llegué a pasar ahí. No, tampoco lo llegué a pasar acá. Así que bueno, según Cometti, que es un autor que estudió bastante sobre el tema, dice que los diferentes tipos son así: 15-15, 10 por 20, 20 por 20, 15 por 30, que la duración del esfuerzo debe ser entre 6 y 15 minutos, ¿sí? Y que la velocidad de carrera muchas veces tiene que ser superior a la velocidad máxima aeróbica, ¿ok? O sea, si yo tengo una máxima aeróbica de, no sé, decirte, en 10 metros lo hago en 5 segundos, tal vez 20 metros lo hago en 5 segundos, 6 segundos. Cuando entrene con el intermitente, la velocidad tiene que ser superior, o sea, tengo que tratar de superar esa resistencia aeróbica que tengo ya adquirida. Que los números de esfuerzo son de 2 a 5 y que la recuperación tiene que ser entre 7 y 10 minutos. Recordemos que cuando es resistencia aeróbica, siempre el trabajo que yo haga va a verse, digamos, la resistencia aeróbica va a empezar a trabajar después de los primeros 30 minutos del esfuerzo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo quiero estimular la resistencia aeróbica, tengo que mínimo trabajar 30 minutos. ¿Ok? Recién después de los 30 minutos, ahí recién se activa digamos, empieza a entrenar esta resistencia. Como hablábamos recién, de que hay reservas de oxígeno, reservas en los componentes químicos. ¿Qué pasa? Esta reserva para la resistencia aeróbica está, y recién después de los 30 minutos empieza a producirse el efecto que yo quiero dentro del entrenamiento. Bien, él dice que hay intermitentes de carrera, ¿sí? Que bueno, esto es ir variando los ritmos de velocidad eh, para ir generando la máxima velocidad y llegar al VO2 máximo. El VO2 máximo sería como llegar a la parte en que ya estoy
digamos que ya necesito hiperventilar del oxígeno que necesito, ¿ok? VO2 máximo sería como llegar al tope de lo que da mi cuerpo para hiperventilar, para respirar con esfuerzo, digamos. Ya estoy máxima, máxima. Se me enfrió el té. Bien. Y que bueno, dentro de esta carrera, que algo muchas veces muy pocos de nosotros estimulamos, son los saltos, las diferentes zancadas y demás. A mí me pasó cuando yo estuve en el fútbol en el fútbol infantil en la Emilia, con las inferiores, yo le decía a los chicos que hagan alargue y los chicos hacían velocidad. Y yo les decía que no era lo mismo velocidad que alargue. Entonces ellos me decían que sí, que el profe le había dicho que era lo mismo velocidad que alargue. Y no es lo mismo. Alargue sería como empujarme del piso y estirarme y volar prácticamente. Y velocidad sería correr al palo. O sea, correr al máximo que dé. Bueno, dentro de los trabajos de resistencia de carrera, es re importante agregar estos tipos de trabajo, tanto de unipodales como de zancadas, como de saltos. Los saltos forman parte de la pliometría, o sea, el entrenamiento de saltos se llama pliometría, son trabajos pliométricos. Y los saltos son los que me van a dar la potencia después. O sea, un chico que me salte de sin tomar envión, sin tomar impulso, 90 centímetros, 1 metro de altura, tengo un chico repotente. ¿Ok? Eso es porque está bien tanto en fibras musculares lentas como rápidas. ¿Ok? Porque a lo mejor solo lo que hace es jugar al fútbol, pero están bien estimuladas sus fibras musculares para este tipo de trabajos. Bien. Hay que tener en cuenta que tampoco hay que abusarse de los saltos, ¿sí? Siempre todo lo que es salto de altura, en longitudinal, son pocos, ¿ok? Siempre hay que tener una buena relación en el sentido de a lo mejor en un pie puedo hacer 15 y no pasa nada, está todo bien, pero por ahí sí tengo que hacer un salto de altura, un salto a distancias largas o combinar altura y distancia. Siempre se trata de cuidar un poco las articulaciones para ese tipo de... Y sobre todo también por el hecho de que por ahí se cae de forma muy invasiva y eso también te puede lesionar. Bien, después se encuentra el intermitente de fuerza, que bueno, acá sí habla de los saltos propiamente dichos. Nosotros por ahí en el entrenamiento no tenemos la posibilidad de tener peso, discos, mancuernas y lo que sea. Entonces, a través de los saltos, lo que hacemos es estimular esta fuerza sin la necesidad de ese tipo de materiales, sin la necesidad de ir al gimnasio. ¿Ok? Entrenar la fuerza de esa manera. Por ejemplo, no sé, troto, salto con los dos pies juntos, troto, salto con un pie, hago 4 saltos, salgo en velocidad, hacer la combinación, tener en cuenta esa combinación de las dos cosas. Y bueno, después también habla del intermitente de fuerza con carga, que ahí sí ya necesitamos como entrar al gimnasio para poder hacer la estimulación con las cargas necesarias para que se produzca este intermitente. Bien. Bueno, acá también habla de otro autor que él dice que que en los intermitentes de fuerza como que los saltos horizontales son más genuinos que los verticales, ¿ok? Dicen que los verticales como que son más difíciles por el hecho de que enfrentás la gravedad, ¿ok? O sea, saltar para arriba como que siempre va a ser más eficaz por ese tema. Y que bueno, con sobrecarga también va a ser algo, o sea, que hacer saltos con carga también es importante. Siempre cuidando a los deportistas, o sea, no le- hay entrenadores que sí lo hacen, hay otros entrenadores que por ahí son un poco más temerosos en este tema. Saltos con barra en la espalda o ese tipo de cosas no son recomendables. Siempre es salto con barra enfrente o buscar llegar a los derivados del levantamiento de pesas, ¿ok? Y bueno, y tenemos nosotros un conocido que es Román Gorosito, que es de acá de San Jorge, que es un genio, un crack en lo que hace, que él siempre dice que los intermitentes
tenemos que concentrarnos y tratar de que cada disciplina tenga su entrenamiento. O sea, no globalizar, no decir, bueno, vamos a hacer sentadilla con salto para todos los deportes por igual, porque hay que tener un buen parámetro del deporte para el cual yo necesito hacer ese entrenamiento. A lo mejor a nosotros no nos sirve hacer un arranque de fuerza con 80 kilos. ¿Para qué? Si necesitamos en vez de fuerza neta, necesitamos capaz que fuerza, más potencia, más velocidad de reacción y demás. Bien. Después también tenemos dentro de lo que es intermitente. em, digamos, cómo estimulamos a través de este tipo de ejercicios lo neuromuscular, ¿me entendés? La parte de la reacción al estímulo, digamos, de la parte más neurológica, ¿ok? De cómo nosotros, ante esta resistencia que vamos a generar ante este intermitente, cómo lo llevamos al deporte a través de una estimulación también em, de, de toma de acción rápida, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre eso, que nosotros en el deporte que nosotros buscamos, que es el fútbol o el futsal, nosotros necesitamos una toma de decisión rápida y que esa toma de decisión sea acertada con lo que se necesita y que yo la pueda ejecutar de la mejor manera, ¿ok? Tenemos que combinar eso. Un buen jugador tiene esa combinación perfecta, es decir, hago una lectura de lo que está sucediendo, en un milésima de segundo leo, veo el panorama, en milésima de segundo digo voy a tirar la pelota ya, en milésima de segundo la tiro y la pelota la tiro perfecto. ¿Ok? Es cómo llegamos a combinar todo eso para lograr lo que necesitamos en nuestro deporte en sí. ¿Ok? Román es como que muy específico con eso, de decir, bueno, a ver. ¿Yo para qué entreno fuerza? Porque quiero ser una persona fuerte, porque quiero ser el mejor jugador de fútbol, porque quiero ser la mejor pesista del mundo. Entonces me tengo que ir dirigiendo a eso. Em, lo que yo recomiendo para el futsal en general es que, o sea, nosotros, la mayoría de los chicos que van, sobre todo los de primera o los del senior por ahí, no sé cómo están ustedes en donde están practicando, donde están trabajando y demás. Yo siento que tenemos un buen margen de gente que hoy en día va al gimnasio, que se entrena por sus propios medios. Sí, lo que sucede es que a lo mejor en el gimnasio al que concurren hacen una rutina que les da el gimnasio que no es específica del deporte. ¿Sí? Hacen una rutina más generalizada, una rutina más para un bienestar a nivel de vida y para sentirse cómodos, más que específico para el deporte en sí. ¿Qué pasa? A mí en lo personal, yo siento que muchas veces no me baso tanto en el intermitente por el hecho de que siento que a lo mejor sí lo mantenés en un circuito y demás, en cosas que son novedosas o en ejercicios que por ahí no son muy comunes, está bueno llevarlo a cabo, pero ¿qué pasa? A mí me gusta mucho jugar, o sea, yo siento que jugando uno está más metido en esa toma de decisión. Cuando vos haces algo jugado o cuando algo tiene un objetivo así, hace que la persona sea más rápida mentalmente. Por ejemplo, hay un juego que siempre les hago a los chicos que es de entrada en calor, que los hago correr para todos lados y yo grito un número y se tienen que agrupar en esa cantidad de gente. Por ejemplo, digo 5 y son 20, no, ponele, son 23, los 3 que quedan solos tienen que hacer una prenda. Pero ahí lo llevas a que dentro de lo que están haciendo tengan que tomar una decisión y tengan que tener una velocidad de reacción, porque el que se queda sin compañero pierde. Entonces, a través de esos juegos siento que se estimula mucho digamos, se genera mucho eso que necesitamos de resolver. Y también lo podés ir combinando con los entrenamientos para que sean más amenos. O sea, no vamos a jugar toda la clase ni cosas por el estilo, pero sí por ahí en un inicio como que entrar en calor así también para que se genere un lindo ambiente dentro del entrenamiento. Bueno.
salimos un poco de eso. Tenemos muchos intermitentes. Los intermitentes de fuerza, ¿sí? Que estos son los más recomendables para la pretemporada. Eh, Acá sí se estimula la fuerza. Muchos salen a correr en la arena en estos inicios de pretemporada. Acá él lo que plantea son alternar los grupos musculares, ¿ok? Y que se basen en la necesidad del atleta, ¿ok? Eso como para iniciar. Bien, y dice que los ejercicios tienen que ser 15 segundos a 30 segundos con pausas también de la misma, del mismo tiempo, ¿ok? Acuérdense de eso, siempre los de fuerza son los que por ahí los trainemos en pretemporada, como que arrancamos con eso. Después están los intermitentes técnicos, que esto, él también lo que dice es como que en el intermitente técnico ver la falencia de cada deportista y tratar de que cada deportista mejore esa falencia que está teniendo. Si a lo mejor tenemos a uno de los chicos que por ahí le cuesta patear un córner, bueno, vamos a ver cómo en el técnico nos enfocamos más en eso para él. A lo mejor tenemos otro que le falta resistencia aeróbica, bueno, a este le vamos a fomentar la resistencia aeróbica. Bien, intermitentes tácticos, acá él habla de trabajar con sombras, de armar diseños de parejas, de tríos, de cuartetos y demás, de ir incorporando ya al defensor, digamos, a los rivales. Primero hacemos sombra con rivales y luego ya empezamos con intentar el quite y ya nos vamos a la competencia, ¿ok? Recuerden que lo técnico, la técnica, ¿sí? La técnica es cómo me sale a mí tal fundamento. Hablamos de los fundamentos pase, recepción, control, conducción. Bueno, la técnica es cómo yo lo hago. La técnica es mía, ¿ok? Yo tengo buena técnica, tengo mala técnica de tal fundamento. Lo táctico ya empieza a hablar de la relación entre mi técnica, el elemento y el rival, ¿ok? Dentro de lo táctico ya empieza a involucrarse el resto, ¿ok? Bien, después tenemos el intermitente coordinativo, que acá entran escaleritas, entran cuadriláteros, aros, conos, unipodales, bipodales, de todo lo que se puedan imaginar en coordinativo. Y después también habla del intermitente pliométrico, que acá sí vamos a los altos, ¿ok? Bien, lo que es pliometría, hay niveles de pliometría, ¿ok? Que eso se los voy a agregar y se los voy a pasar para que lo tengan ustedes, así lo pueden usar cuando quieran. ¿Por qué hay niveles? Porque los saltos pueden darse no solo con dos pies, sino que también uno para muchas direcciones, en muchas alturas, en muchas secuencias. No sé, puedo poner un cajón alto, un cajón bajo y saltar desde el medio afuera y tener un desnivel. Hay muchas posibilidades de salto. Sí, lo tengo que ir trabajando por niveles por el hecho de que no puedo de un día para el otro hacerlo saltar 90, un metro de altura porque no solo que a lo mejor no lo van a lograr, sino que también puedo llegar a lesionarlos. Bien, y después tenemos los intermitentes mixtos, que los mixtos vendrían a ser los que integran a todos los que mencionamos antes. Los mixtos, a mi parecer, son los que más atraen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos hecho un montón de veces alguno que hacemos en un lateral la escalerita, que después hacemos algo de saltos, que por ahí nos falta, a nosotros particularmente nos falta agregar más técnica, me parece, más con pelota dentro del circuito. Lo hemos hecho, pero no tan específico como por ahí se debería hacer. Bien, y acá dice los parámetros comunes de los trabajos intermitentes. Esto lo vamos a anotar también para que ya lo tengan o después, bueno, cuando se los pase también lo van a tener. Los esfuerzos son de moderados a altos,
son entre 5 y 15 minutos. Las pausas cortas, como hablamos el otro día, 1-1, 1-2, 1-3. Si trabajo 10 descanso 10. Si trabajo 10 descanso 20. O si trabajo 10 descanso 30. Bien, hay que usar cadenas de movimiento, o sea, en un intermitente no me voy a poner a hacer bíceps ni me voy a poner a hacer gemelos, ¿ok? Como que lo ideal sería hacer movimientos más generales. Bien, reclutar las fibras de tipo 2. Tienen alto consumo de oxígeno, baja tasa glucolítica, alta tasa lipolítica. Bueno, hay poca fatiga residual, estímulos metabólicos y neuromusculares simultáneamente. Bueno, acá sí estamos activando lo que necesitamos, a su vez que estimulamos el metabolismo, ¿ok? Como hablábamos recién, de decir, bueno, lo hago específico a futsal, vamos a hacer control y pase. Bueno, ahí neuromuscularmente también lo estoy estimulando. Te permiten gran volumen de trabajo, te da excelencia en la técnica del movimiento, te permite alto nivel de atención y de concentración y es más entretenido, ¿sí? Bien. Esto es lo que vemos de intermitente hasta hoy. Después, bueno, tengo una tabla de orientación también que también se las voy a pasar para que lo puedan ver. Em, y bueno, hay tablas de porcentajes y un montón de cosas más. Así que vamos a ampliar la clase que viene con intermitente. Hoy se los di muy por arriba por el hecho de que pensé que en el otro tema nos íbamos a quedar un poco más, pero bueno, el otro tema fue bastante tedioso. Bueno, chicos, ahora les voy a pasar eso que les estuve comentando hoy de la fibra muscular y demás. También tienen los músculos que el otro día, Emma, vos me decías que los necesitaban. Así que ahí tienen los generales, los más grandes. No se preocupen por el resto, o sea, no se preocupen por los más chicos que por ahí no son tan importantes. O sea, lo interesante siempre es estimular los que más en juego están. Sí, muchas veces es el problema general de la pubalgia, es para todos los hombres, la mayoría tiene pubalgia de los futbolistas. Así que por ahí algún que otro ejercicio para eso nos va a venir bien. Ya nos vamos a poner a buscar también ejercicios para ir estimulando. Y bueno, les voy a decir, No, no, eso te quería preguntar. ¿Vos qué músculos trabajarías más como para futsal? bien. Como para futsal. Porque vos dijiste de fútbol, viste, sí, por ahí las piernas, lo que es cuádriceps, lo que es los isquios, pero en general, ponele, ¿qué Bueno, en trabajarías más? general, Sí. en general, lo que digamos, hay que estimularlos todos por igual y como siempre les digo, usando las dos resistencias, tanto la aeróbica como la anaeróbica. ¿Ok? Ya vimos hoy en lo que hablábamos de fibras musculares. Con las anaeróbicas se estimulan las fibras tipo 2, con las aeróbicas las fibras tipo 1. Las dos son importantes por igual. ¿Qué necesitamos nosotros como futbolistas? Resistencia de las dos por igual por el hecho de que no necesitamos mucha resistencia aeróbica, entre comillas, en el hecho de que no tenemos que hacer carreras largas. Nosotros es corto, vuelvo, corto, arranco, freno, arranco, freno, arranco, freno, arranco. ¿Qué me permite esto de frenar y arrancar? ¿Qué fibras? Todas por igual, o sea, están todas activando todo el tiempo, ¿ok? Porque ese tipo de movimiento, de ejecución, lo hago constantemente por un tiempo prolongado, ¿ok? ¿Qué músculo tenemos que estimular? Yo siempre digo, los de la espalda con dominadas o con dominadas o con flexiones de brazos siempre. O sea, termina un ejercicio, chicos, si tienen un arco que no se caiga, cuélguense y hagan dominadas o hagan flexiones de brazo al finalizar el entrenamiento. O sea, esto también genera que me recupere mucho más rápido por el hecho de que se produce como una circulación de desechos por todo el cuerpo. Entonces, en específico, mucho cuádriceps, mucho aductor, mucho glúteo, mucho isquiotibial. Los que más se estimulan hoy en día me parece que a través digamos, por lo que uno ve del fútbol profesional y demás,
los isquiotibiales, chicos, a morir, tanto como el cuádriceps. Nosotros por ahí me parece que más estéticamente como que nos queremos estimular más el cuádriceps, pero el isquiotibial es súper importante. El glúteo lo mismo, como les decía antes, el aductor, el piramidal, que son los de la pubalgia, se lesionan porque el glúteo no está fortalecido como corresponde. Qué sé yo, a mí me pasa que ahora, como que acá no podemos por ahí mostrar un poco los movimientos y demás, pero ustedes mismos, si se concentran un poco en la postura, miren a los chicos cómo se paran cuando llegan al entrenamiento. Todos se paran con la cadera para adentro, como empujando para adelante, con la cadera empujan para adelante. No sé si alguno alguna vez se percató de eso, presten atención a eso. La mayoría empuja la cadera para adelante, ¿sí? Tienen la cadera acá, pum, empujan para adelante. ¿Eso qué hace? Que el glúteo empieza a desaparecer porque empuja, 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 pero no activa. Y después, a la hora de bajar a sentadillo, de bajar a defender, tiran las rodillas para adelante y se paran en puntas de pies. O sea, alguno pruebe decir en el entrenamiento, bueno, vos, Tachi, de hecho que ahora estás con los chicos ahí, pediles hacer una sentadilla y te van a levantar todos del talón del pie, terminan con el talón arriba y las rodillas lo más adelante que puedan con tal de no tirar la cola para atrás. Bueno, eso es poca estimulación del glúteo. O sea, el glúteo no lo están estimulando, al contrario, le restan. ¿Ok? Así que, Sí, Mica, yo lo que noto mucho, por ejemplo, que cuando yo los hago agachar como para hacer, viste, laterales, sí. no tiran la cola para atrás. Es No, como vos tiran la cola decís, para adelante. la Sí, tiro posta que es eso. Yo justamente, justo cuando dijiste eso, hoy le hice hacer un trabajo así de laterales y te juro que no, les digo, los tengo que insistir, chicos, agáchense, porque parece que están derechos. sí, O sea, a los más chicos, ¿no? Hay algunos que sí lo sí. hacen bien, pero la mayoría lo hacen todos así como medio parados, no se agachan. Posta que... Y no solo que sucede eso, sino que también sucede que hay una postura muy mala. O sea, también eso, o sea, en la parte de la espalda y demás, los chicos están la mayoría encorvados. Bueno, yo soy muy pesada con la postura. O sea, para mí la postura es el inicio a todo el movimiento en general. Si yo tengo una postura erguida, una postura correcta, siempre voy a sacar ventaja ante el resto, pero con postura nomás. Creo que también lo hablé con ustedes y se los dije que un día fui a un clásico de la Emilia y San Martín de Pellegrini y llegaron los chicos de San Martín que eran unos soldados prácticamente y ya entrando a la cancha te ganaban el partido. La postura habla mucho de la expresión corporal también, de cómo yo enfrento algo o de cómo estoy preparado para lo que se me viene. Fíjense eso también, todos acá están en futsal o están como profes o juegan o lo que sean, hagan un poco esa lectura corporal de sus compañeros, a lo mejor nos meten un gol y fijen cómo enseguida todos nos caemos, como que se nos vienen los hombros para adelante y como si hacemos un gol, al contrario, tiramos los hombros para atrás y como que inflamos el pecho. Bueno, tenemos que tratar que estemos siempre con los hombros para atrás, ¿ok? Ese es el inicio de la postura. Cuando yo tengo buena postura, ya el resto sale perfecto, tanto como la carrera, como la técnica individual, como lo que estuvimos hablando recién. Em, Bien, en base a esto, con respecto a qué músculo estimular, todos, pero nunca se olviden de que lo principal es la postura en el sentido de que si yo tengo una buena postura, todo el resto va a ser estimulado de la mejor manera posible. Soy muy hincha con eso. Fíjense los chicos cuando corren, de hecho, cuando corren, que si hay alguno que sea derecho en espalda y tirar la cadera para atrás, le gana solamente en velocidad a uno curco, pero le saca ventaja por el hecho de que la postura le ayuda. Bueno, chicos, la semana que viene seguimos con intermitente y ya nos metemos en resistencia anaeróbica. Así terminamos con este tema y seguimos con velocidad. Así hacemos velocidad, fuerza y flexibilidad. ¿Ok? Vamos a ver si la clase que viene podemos hacer ya velocidad y fuerza. Terminamos con resistencia y bueno, y adelantamos. ¿Les parece? Dale, Mica, perfecto. Bien, yo ahora les voy a pasar lo de fibra muscular. Sí, les digo que es importante que lo sepan
pero tampoco se persigan tanto con ese tema, ¿ok? Es re importante que sepan todo el funcionamiento de la resistencia o el metabolismo muscular, pero no se mareen tanto porque es un mundo como que muy amplio, ¿ok? Listo, Mica, buenísimo. Saludos a ese alumnito que tenemos ahí nuevo, chiquito. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Bueno, Mica, buen fin de. Dale, gracias igualmente. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, Mónica. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Camila, ¿todo bien vos? Todo bien. Hola Hoy, Camila. como se retrasó un poco la clase anterior, vamos a arrancar porque si no, digamos, nos quedan 20 minutitos nomás. Mm. Eh,